Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 56 del Tratado de Sanedrín. Comenzamos una nueva Mishnah. Nos va a hablar esta Mishnah sobre el Megadef. Megadef es aquella persona que maldice el nombre de Dios. Y siempre la, la Torah oral, cuando nos habla de estas cuestiones, nos lo menciona lo que se llama lenguaje saguineor, es decir, un lenguaje del defensor, por así decirlo, del abogado defensor. En lugar de decir siempre maldecir, va a decir bendecir el nombre de Dios. Pero se entiende, igual que muchas veces cuando habla, dice los enemigos de Israel, se refiere al pueblo de Israel en sí mismo, porque va a hablar de una manera negativa. Entonces, para no mencionar la palabra maldición, entonces dicen bendicen el nombre de Dios. Entonces dice así, Amigadef, el que maldice a Dios, Enohayab, no es culpable, H. Yefaresh Hashem, hasta que diga él específicamente por su boca el nombre de Dios. Pero si alguien, otra persona viene y dice el nombre de Dios y él dice maldito, está exento. Amar Rabbi Yoshua ben Korja, dijo Rabbi Yoshua ben Korja. Dejó el yom todos los días, es decir, cada momento, a cada tiempo, eh, que se tratan en el Bedín los asuntos de este Megadef, lo hay un maskirim, haedim et Hashem, es decir, los testigos no mencionaban el nombre de Dios de manera explícita, sino que Danin et haedim bekinui, sino que se utilizaba, se verificaba a los testigos a través de un apodo, es decir, de una forma indirecta de mencionar el nombre de Dios. Por ejemplo, decía, ¿y a qué Yossi es Yossi? ¿Acaso golpeó Yossi a Yossi? Ahora, explican nuestros sabios de por qué se escogió justamente este nombre Yossi para referirse al nombre de Dios. Primero, por un lado, porque tiene cuatro letras, como las cuatro letras que forman el nombre de Dios. Yud, Hei, Vav, Hei, Yud, Vav, Samech, Yud. Ok. Por otro lado, Yossi, el valor de todas sus letras es 86, igual que el valor de la palabra Elohim. Entonces, por eso se escogió justamente este ejemplo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vemos? Que no dice Hashem, golpeó a Hashem, sino que utiliza un kinui. Nigmar Adin, una vez que se concluye, sale la sentencia del juicio, llegaron a un consenso para nombrarlo culpable al que lo hizo. Lo Horgim Bekinui, no se le mata, ¿sí? No se le puede condenar a muerte por medio de un kinui. El Amotsein Kol Adam Lahutz, sino que se saca a todas las personas fuera del Beddin, salvo los testigos. Veshoalim Etagadol, Shebenehem se le pregunta al más grande de los testigos y le dice, Veomerlo, Emor Mashe Shamata, dime lo que escuchaste. Es decir, de manera explícita. Beperush, Behu Omer, y él dice, Vedayanim y los jueces, Omdim al Raglehen Vekor'in, Velo Meachim. Y los jueces se ponen de pie y rasgan sus vestiduras y no pueden volver a coser esas prendas. Vasheni, ahora el segundo testigo, Omer Afani Kamohu, dice, no vuelve a decir el nombre de Dios junto con la maldición que hizo la otra persona, sino que dice, yo también escuché así, Vashelishi, y también, si hay tres testigos, dice lo mismo, Afani Kamohu, yo también escuché como él. Muy bien, nos dice la Gemara, Tana, estudiamos en una veraita, H. Barech Shem Beshem, es decir, que el Megadef, esta persona no es culpable, no se la condena como culpable hasta que no maldiga el nombre con el nombre. Es decir, como dijimos, ¿y a qué ploni et ploni? Golpeó fulanito a fulanito. O que dijo Shem ploni y ekalel el Shem ploni. Es decir, el nombre fulanito maldijo al nombre fulanito. Pregunta la Gemara. Menahanemile, ¿de dónde tú aprendes esto? Trae la Gemara y dice, Amar Shmuel, de Amar Kra, dice Shmuel porque lo dice un versículo. Dice, Benokev Shem, Benokbo Shem Yumat. Es decir, el que maldice el nombre, cuando maldice el nombre morirá. Ahora, el Benokbo Shem, cuando maldice el nombre está de más. ¿Qué aprendemos de ahí? Que hay que Sarich Levarech Shem Beshem. Es decir, el nombre con el nombre. Se maldice el nombre con el nombre. Pregunta la Gemara. Mimai de Hai Nokev, Lishna de Baruje, Hu, dice, ¿de dónde tú sabes que este Nokev
la expresión Nokev es un nombre de maldición, de Kelala. Dice, Mishum, si es acaso por lo que está escrito Dichtiv, ma ekov lo cabo él, como dice Bil'am, ¿qué dijo? Cuando le mandó a maldecir al pueblo de Israel, Balak, ¿qué dijo Bil'am? Ma ekov, ¿qué puedo maldecir si no lo maldijo Dios? Ahí vemos que Nokev es un lenguaje de maldición. Veazhará meaja. Entonces, la advertencia de que no se debe hacer, ¿de dónde se sabe? Dice el versículo, Elohim no te kalel. Es decir, Hashem no lo vas a maldecir. Vema, a lo mejor vamos a decir, Shenokev en Hakabana. No significa realmente maldecir, sino Mibraz hu. Es decir, Atojev Sahin Beosehor Beshem Hashem. Es decir, el que coge un cuchillo y hace un agujero, ¿sí? Beshem Hashem. Es decir, ahí donde está escrito el nombre de Dios, lo agujerea. Es decir, que está borrando el nombre de Dios. Porque está escrito, Vaikov Hor Bedalto. Es decir, que perforó un agujero en su puerta. Es decir, Nokev, Nekev también es un orificio. Nekavim, Nekavim, Halulim, Halulim, ¿verdad? Entonces, Nokev también tiene ese concepto. A lo mejor entonces es que agujereó un pergamino donde está escrito el nombre de Dios. Ahí donde está el nombre. Beazará. Y la advertencia de que no se debe hacer de dónde. Meaja, tenemos otro versículo que dice, Ibateme Shemam, haréis desaparecer sus nombres. Se refiere a la idolatría de la tierra de Israel. Lota asun ken la Hashem Elokejem, pero no haréis así a Hashem vuestro Dios. De ahí aprendemos que está prohibido borrar el nombre de Dios. Entonces, responde la Gemara. No se puede explicar el versículo Benokev como que está agujereando un orificio. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, Be'ain Hashem Beshem, Veleka. ¿Por qué? Porque es necesario que haya el nombre con el nombre. Y no lo hay. Es decir, el cuchillo es lo que perfora. Benokbo Shem Yumat, Benokev, Benokev Shem Mod Yumat, y después dice Benokbo Shem Yumat. Es decir, que hace falta que haya las dos acciones, el orificio y el orificio. ¿Cómo vas a hacer un orificio? En el nombre con el nombre de Dios. Bien, a eso se refiere. Veleika responde a la pregunta de Gemara y dice, Veema, ¿por qué no decimos de Manach Shene Shemot Ahadade Ubaza Lehu? Dice, bueno, puede ser que puso un pergamino con el nombre de Dios y otro pergamino encima con el nombre de Dios y los perforó los dos y está perforando el nombre con el nombre. Dice, no, Ahu. Dice, eso no se llama, que es Nokev, Shem Beshem. Nokev, Bejoder, Benokev Hu. Es decir, primero perfora uno y después perfora el otro. No es lo mismo. Vamos a llamar a Behema. ¿Por qué no decimos? De Hayek Shem, Apuma de Sakina, Uba Azba. Dice, ¿sabes qué? Grabó en el cuchillo, en la punta del cuchillo, el nombre de Hashem y con eso perforó el nombre de Dios en el pergamino. A lo mejor así. Dice, Ahu, eso, Jurfa de Sakina, Hu de Kabazá. Es decir, eso no es lo mismo, no es lo que estamos diciendo de perforar el nombre de Dios con el nombre de Dios. Es el filo del cuchillo lo que perforó, no es el nombre de Dios. Pregunta la Emma, vamos a decir que cuando dice Benok Boshem, el que maldice el nombre o que agujera el nombre, Perushe Shemehu. Es decir, Haomer el Shem Hashem es aquella persona que dice el nombre de Dios de manera explícita, con las letras explícitas. ¿Por qué? Porque él está perforando el lenguaje explícito y sabido. ¿Acaso? Porque está escrito, Vaikach Moshe be'Aaron et anashim ha'ele, asher nikebu beshemot. Es decir, y tomó Moshe y Aarón a esos hombres que fueron designados por sus nombres. Y la advertencia de que no se debe mencionar el nombre de Dios de manera explícita. Dice, Tashem lo que tira, Hashem tu Dios, deberás de temer. Responde la Gemara con dos respuestas. Que no se puede explicar, que se refiere a quien dice de manera explícita el nombre de Dios. Dice, Hada, de Beina, Shem Beshem, Beleka. Por un lado, necesitamos que sea Shem Beshem, que maldice el nombre de Dios con el nombre de Dios. Beleka, y aquí no lo hay. Veod. Y además, ese versículo que dice Hashem tu Dios deberás temer, Haviale Azara Ase. Azara Ase, lo Shema Azara.
Es decir, está en un lenguaje, Hashem, tu Dios, habrá de temer. Es un lenguaje de acción. Tienes que temer. Es una mitzvah tasé. Y una zara no se escribe en un lenguaje de mitzvah tasé, sino en un lota asé. Y si quieres la segunda explicación. Amarkra dice el versículo. Vaikov, Vaikalel. Tenemos dos cosas. Dice, con respecto a Zimbri, el príncipe de la tribu de Shimón, que estuvo con la midianita. Dice, Vaikov ben Aisha a Israelit et Hashem, Vaikalel. Es decir, no es Zimbri, perdón, es el que maldijo a Dios en el desierto. Dijo, y maldijo el hijo de la mujer israelita el nombre de Dios y lo maldijo. Vaikalel. Le membra, ¿qué entendemos de aquí? De Nokev, Kelelahu, que el concepto de Nokev es una Kelalá, es una maldición. Pregunta entonces la cámara de Dilma, a lo mejor vamos a decir que no es culpable, ha de abatar bayo hasta que haga las dos cosas, Nokev y Mekalel. Dice, los Alcadataj, no puedes decir así, porque está escrito, Otzieta Mekalel. Es decir, la consecuencia cuál fue, que Moshe le dijo, Hashem le dijo a Moshe, saca el Mekalel, al que maldijo. Ve lo que tivo Otzieta no queda Mekalel. No dice, saca al que perforó y maldijo. Muy bien. Shmamina, ¿qué se entiende? Hadahi, es decir, que es lo mismo, que tanto Vaikov como Vaikalel es lo mismo. Tanu Rabanes en nuestros sabios en una baraita. Dice en la parasha del Megadev, dice, Ish ki yekale Eloah benasa ajeto, una persona, un hombre que maldiga a su Dios, cargará con su culpa, con su falta. Y podría la Torah haber escrito Ish, un hombre. Mata al mutomar Ish, ¿por qué repite la palabra Ish? Le rabot eta ovde kochavim, shemuzharim al birkat Hashem que Israel. Es decir, para incluir a los no judíos, que tampoco pueden maldecir al nombre de Dios, igual que lo tiene prohibido un judío. Venan neheragim el abesaif, y que ellos tienen pena de muerte por espada. No es como Israel, que es tequila, sino que ellos van por la espada. ¿Por qué? Shekol mitah bibne Noach, todos los tipos de pena de muerte que se aplican a los hijos de Noach, en el abesaif, solamente es por espada. Preguntan entonces la primera veja, ¿y acaso una advertencia para los no judíos sobre maldecir a Dios? Meaja, la tienes de aquí, de Ish, Nafka, Mehadam, Nafka, Hashem Zu, Birkat Hashem. Es decir, ¿qué aprendo? Haré, Mehatam, Nafka, Hashem, Zu, Birkat Hashem. A ver, como dice aquí, Zain. Es decir, dice, más adelante trae la cámara un estudio del versículo. Paisaba Hashem Elohim al Adam lemor, y ordenó Dios al hombre diciendo, Mikol etzagan ajol togel, de todos los árboles del campo, del jardín podrás comer. Y aprendemos de aquí que Shivat mitzvot bene Noach, es decir, las 7 mitzvot de Noach. Ume Hashem darshu ze birkat Hashem. ¿Sí? Y cuando dice, Paisaba Hashem Elohim, de ahí aprendemos que es maldecir a Dios. Que no se puede tampoco los bene Noach tampoco pueden maldecir a Dios. Ok. Man Rabbi Ishaq, Nafja, Lo Nisreja, dijo Rabbi Ishaq Nafja. No fue necesario repetir la palabra Ish en el versículo Ish, el ale rabot eta kinuyim, más que solamente para añadir los kinuyim, es decir, hay veces que nosotros hablamos de Dios con el nombre de Dios y a veces utilizamos un apelativo. ¿Sí? Muy bien. Realiba de Rabbi Meir, y según la opinión de Rabbi Meir, de Tania, como se enseña en una veraita, que yakale lo avenasajetó. Un hombre que maldice a su Dios, carga con su transgresión. Mata al mudomar que nos viene a enseñar. Es decir, ¿por qué fue dicho este versículo? Valo que Barna y Mara, que eso no fue ya dicho. ¿Acaso no fue ya dicho? No que Shem Hashem Moyumat, el que maldice el nombre de Dios, morir habrá de morir. Responde la Gemara y dice, le fiche Neemar, puesto que ya fue dicho, no que Shem Hashem Moyumat, este versículo.
Yahol podría haber dicho, lo yehe hayab ela al shem hamiyuchad bilbad. Solamente va a ser culpable cuando menciona el nombre especial de Dios. Menaim le rabot kol kinuyim, de donde yo sé que cualquier otro tipo de nombre de Dios también es culpable. Talmud Lomar, ish ki yekalel Eloham, el hombre que maldice a su Dios. Es decir, kinuy, porque el otro dijo, no que Shem Hashem, y aquí dice Eloham. Es decir, de cualquier forma. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Bajajamim, Moanim, los sabios dicen, al Shem Hameyuhad, es decir, solamente sobre el nombre específico de Dios, el nombre de las cuatro letras, es que tiene castigo de mitad, pena de muerte. Verakinuim, pero sobre los apodos, Beazará, solamente tiene una advertencia. Explique. Ahora, la discusión de Rabbi Isaac Nafja, de aquello que dijo con los sabios, de Rabbi Meyasha. Es decir, es la discusión que tiene Rabbi Meyasha. Llamar Rabbi Meyasha ben Noach, Sheberech et Hashem Bekinuyim. Es decir, ¿qué dijo él? Dijo Rabbi Meyasha, un ben Noach, es decir, un no judío, que maldijo el nombre de Dios con un apodo. Incluso le rapanán, incluso para los sabios, Hayab tiene castigo, es culpable. Maitama, de Amarkra. ¿Por qué motivo? Porque dice el versículo, Menokeo Shemashem Modyumat, Lagom Yirgemu Boko la Eda, Kager Kaezrach. Dice, el que maldice el nombre de Dios, etcétera, etcétera, lo apedreará toda la congregación, tanto el extranjero como el habitante. Vengan, Goshen Yumat. Y aquí está, aparentemente de más, Kager Kaezrach, como el extranjero, como el habitante. Ger Beezrach Hu de Be'inan. Es decir, ¿qué aprendemos de aquí? Que el extranjero y el habitante y el ciudadano es lo que necesitamos para obligar que basta con que sea una de esas cosas para que estar obligado a tener pena de muerte. Benok Boshem, Abalobet Kohabim, pero si es un idólatra, Afilu Bekinui, incluso si es con un apodo. Ahora, Rabbi Meir, ¿cómo hace con el versículo? Hay que Kager Kaezrach, Ma'avidle, ¿qué es lo que cómo se arregla Rabbi Meir con ese Kager Kaezrach, como el extranjero, como el residente? Responde la Gemara y dice, él aprende, Gerbe Ezrach, Biskila, Abalobet Kohabim Besaye. Es decir, el hecho de que la Torah los añadió de manera específica al Ger y al Toshav, ¿qué nos viene a decir? Que ellos también tienen pena de muerte por sequila, pero otro tipo de no judíos solamente por saif, por espada. Salca data jamina yo poder pensado il veitrabu y trabu. Es decir, ¿qué podría haber pensado? Puesto que itrabu, es decir, que añadieron los no judíos con respecto a los apodos de Dios, pues ya quedaron añadidos. Gam lejol a Omer, beparashá, es decir, que también cualquiera que diga, ¿sí? De manera explícita el nombre de Dios, va a tener la ley de Sequilá, Kamash Malan, que no, solamente Kager, Kaezra, como el Ger, como el extranjero y como el habitante. Pregunta de Mara, Rabbi Isaac Nafja, Aliba de Rabanán. Y entonces, ¿cómo hace Rabbi Isaac con la opinión de los sabios? Que el no judío está exento de todos los apodos. Ay, Kager, Kaezra, Mavitle. ¿Qué le hace entonces en el versículo este? Kager, Kaezra. Dice la Gemara, este viene según Rabbi Isaac Nafja, para excluir al no judío de la sequila, que no tiene apedreamiento, porque dice, no está respondiendo, está trayendo una prueba. Dice, para excluirlo de la sequila no necesita el versículo. ¿Por qué? Sheklal lo nitrabu para Shazot. ¿Por qué? Porque ellos no están del todo inmiscuidos en esta mitzvah. Pues pone la Gemara y dice, lo met mise. Él aprende de aquí, que dice, ger bezrach, de bainan shem beshem. Es ese caso justamente donde es necesario que haya el nombre con el nombre. Abalobet kohabim, lo bainan shem beshem. Pero si es un idólatra, no es necesario que maldiga el nombre con el nombre. Muy bien. ¿Qué nos dice ahora la Gemara?
Dice, ish, la malí. ¿Para qué necesito que repita la palabra dos veces ish? Dice, Dibera Torah que la Shomene Adam. La Torah habla en el lenguaje de los seres humanos. Y a veces solemos doblar las palabras. Tanur Rabanán, este nuestro sabes una braita. Dice, Sheba Mitzvot Nistabu Bene Noach. Los hijos de Noach tuvieron sobre ellos 7 mitzvot. Vedinim. ¿Y cuáles son? Ubirkat Hashem, maldecir el nombre de Dios. Abodazara, hacer idolatría. Gilut Arayot, tener relaciones incestuosas. Shefichut Damim, derramar sangre, asesinar. Gezel, robo. Ver Minahai. Y tomar partes de un animal mientras está vivo. Rabbi Hanania ben Gamliel, dice Rabbi Hanina ben Gamliel, Omer, Af al Adam Minahai, también se les prohibió tomar sangre de un animal vivo. Rabbi Hideka Omer, Af al Aserus, es decir, también sobre la castración. Rabbi Shimon Omer, Af al Kishuf, también tienen prohibido la brujería. Rabbi Yossi Omer, Kol Amur de Parashat Kishuf, todo aquello que está dicho en la parasha de las brujerías. Ben Noach, Muzhar Alab, es decir, es una advertencia para los Bene Noach, es decir, Loi Matzebeja, Ma'avir Beno Ubito Baesh, es decir, que no se encuentre entre ti aquel que hace pasar a su hijo y a su hija por el fuego. Kosem Kesamim, que hechiza hechicerías. Umeonen, Umenajesh, es decir, que estudia las nubes, que hace adivinanzas. Mehashev hace hechicerías. Bejoverheber, otro tipo de brujería. Beshoel Ov Veideoni, el que consulta a un medium o a un Ideoni, Vedoresh Ametim, ese es el medium. Es decir, Ov y Ideoni es el estudio de las aves y de las nubes. Vedoresh el Ametim y el que es un medium. Y continúa y dice, Ubiglara Toebota L, y por causa de estas abominaciones, Hashem me lo queja, Morish Otam mi paneja. Hashem tu Dios los quitó de delante de ti. Velo Anash. Ela imken izir. Entonces Hashem no castigó, sino que solamente les advirtió. Rabbi Elazar, Omer, dice Rabbi Elazar, dice, al af al kilaim, también sobre la prohibición de kilaim, de mezclar tipos de semillas. Mutarim benenoach lilbosh kilaim. Tienen permitido a los hijos de Noach vestir kilaim, tejidos de dos tipos de fibras. Velizroa kilaim. También tienen permitido sembrar kilaim. Ben asurim, ela Beharbaat Behemá Ube Arkabat Hailan. Es decir, solamente tienen prohibido, ¿sí?, de tener una relación con un animal y de destruir los árboles. Pregunta la Gemara, ¿de dónde sabemos esto? Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Amar Krat, dice el versículo, Vaisab Hashem Elohim al Ha'adam Lemor, y ordenó Hashem Dios al hombre diciendo, Mikol Etz Hagan Ahol Tohel, de todos los árboles del jardín, comer habrás de comer, podrás comer. Este versículo, todo él está de más, y no se necesita más para una derasha. Que Vaisab ordenó, Elu Adinim, son las leyes. Vejenu Amar, y así también dice, Ki Yedativ Leman Asher Yetzave Et Banav. Es decir, Dios le dice a Abraham, porque yo sé que en el futuro vas a ordenar a tus hijos de ir por los caminos de Hashem. Veshameru del Hashem. Es decir, que el lenguaje de Tzivui se entiende de ahí sobre el juicio. Es decir, los dinim, los juicios. Ahora, ¿cómo continúa el versículo? Dice Hashem. ¿Sí? Dice Vaitzav Hashem. Hashem es Birkat Hashem. Es decir, maldecir el nombre de Dios. Y así también dice Benokev Shem Hashem, Mod Yumat. El que maldice el nombre de Dios, morir habrá de morir. Elohim, Elohim Zo Abodata Kohabim, es el servicio idolátrico. Vejenu Omer, y así también dice, Lo Yeleja Elohim Ajerim, no habrá para ti otros dioses. Al Ha'adam, sobre la persona, Zu Shefihut Adamim, es del derramamiento de sangre. Vejenu Omer, y así también dice, Shefoch Dam Ha'adam, el que vierte la sangre del hombre, su sangre será vertida por un hombre.
Lemor, dice el versículo para decir, Zo Gilui Arayot, se refiere a las relaciones prohibidas incestuosas. Vejen también dice, Lemor hen yeshalach ish et ishto vealja meito veitali shaher. Dice, he aquí que envió al hombre a su esposa y se fue de estar con él y se fue con otro hombre. Ahora dice, Mikol Etzagan, de todos los árboles del jardín, velo gazel, y no de los árboles, no de las frutas que robes. De ahí, ajol tojal, comer podrás comer. Velo ever minahai, pero no podrás comer ever minahai, es decir, partes de un animal que todavía está vivo. Aquí está Rabbi Ishak Tane Ifja. Cuando vino Rabbi Ishak enseñó lo contrario. Vaitzab, Zoabodat Kohabim. Ordenó, se refiere a la idolatría. Elohim, el nombre Elohim, Zoadinim, se refiere a los juicios. Elohim, Zudin. Yo entiendo que Elohim sea el juicio. Y activo, como está escrito, Benikrav, va a la baita la Elohim, que se acercará el dueño de la casa hacia Elohim, es decir, hacia los jueces. Ela, pero, Vaitzab, Zo Abodat Mai Mashma. Es decir, ¿de dónde yo sé que cuando dice la Torah Vaitzab, ordenó? ¿De dónde yo lo puedo relacionar esto con la idolatría? Muy bien, perdón, perdí la. Aquí estamos. Rem Zudanim, Vaitzav, Zobodazara. Mai Mashma. Rav Hizda, Rav Yitzhak, Bar Avdimi, Rav Hizda y Rav Yitzhak Bar Avdimi, el hijo de Avdimi, cada uno trae su explicación. Hadamar uno dice, Sarum Maher min Aderech Asher Tzivitim Azulahem, es decir, se apartaron muy rápido del camino que yo les ordené. Hicieron para ellos Eigel Maseja, un becerro de fundición, y se prosternaron a él y le ofrecieron, etcétera. Y ahí aprendemos que eh, Vaitzav, es decir, les ordenó, se refiere a la Bodazara. ¿Por qué? Porque salieron del camino que yo les ordené, Tzivitim. Mejadamar y el otro dice, Ashuk Efraim, es decir, está tomado Efraim de manos de sus enemigos. Ratzus Mishpat, es decir, también está presionado corriendo por el juicio de Akadosh Baruj Hu. Yoil halach ajaret tzav. ¿Por qué? Porque fue tras el tzav. ¿Qué es tzav? Idolatría. Pregunta de Mará. May Benayu, ¿cuál es la diferencia entre las dos explicaciones? Dice, Ika Benayu, la diferencia es la siguiente. Obed kohabim shasa abodazara, velo ishachavala, un idólatra que creó un ídolo, pero no se prosternó ante él. Le mande Amar, para el punto de vista que dice, Asu lahem egel maseja, hicieron para ellos un egel, meshaat asiyah mechayel. Desde el momento en el que hicieron la figura de la idolatría, ya han transgredido, ya tienen culpa. Ahora le mande Amar, pero para aquel que dice, Yehoil lech alah, es decir, en ese caso no va a tener culpa, ad de azil batra ufalachla, hasta que vaya tras la idolatría y la sirva. Amar Raba, dijo Raba, Umika, demanda Amar Obed Kohabim, Sheasa Bodazara, Beresh la Hayab, ¿y acaso existe que alguien que hizo idolatría se prosternó delante de un ídolo? Perdón. Dice un Obed Kohabim, Sheasa Bodazara, que creó un ídolo y no se prosternó ante él, no tiene culpa. Betania, ¿acaso no fue enseñar una braita? Abodazara. דברים שבית דין של ישראל ממיתין עליהם בנוח מוזר עליהם, אין בית דין של ישראל ממיתין עליהם. También, en בנוח מוזר עליהם, למהות מאי, לאו למהות עובד כוכבים שעשה עבודה זרה ויש לך חבלה. Es decir, ¿qué decimos aquí? Dice, fíjate lo que nosotros estudiamos en otra veraita, en otro lugar. Dice, las cosas
por las cuales el Beddín condena a la persona, al judío, a pena de muerte, también un hijo de Noah, alguien que cumple las mismas de Noah, fue advertido sobre ellas. Pero en Beddín, de Israel, un tribunal de Israel no puede condenarles a muerte. También dijeron, en Ben Noach Muzar Alehen, el hijo de Noach no puede ser advertido sobre ello. Explica la Gemara. El Maute para excluir qué. La hable Maute, ¿acaso no es para excluir? Obed Kohabim Shasa Bodazara, ¿acaso no es para excluir justamente ese caso? En el cual el idólatra hizo un ídolo, pero no se prosternó ante él. Amar Raspapa dijo Raspapa, le Maute Gifuf Benishuk. Es decir, viene a incluir aquella persona que da un abrazo y que da un beso a esa idolatría. Explica la Gemara. Gifuf, perdón, Benishuk de Mai. Es decir, ¿de qué? ¿A qué abrazan y a qué besan? Y lema, quedar acá. Es decir, si es como es habitual, Shekahi Derech Abodata, que es la forma en la que se sirve esa idolatría, en Lefareshkan. No se puede explicar aquí que puesto que Shebekazé, mi cree en este caso, y Israel, si el pueblo de Israel, Barketalahu, está en peligro de muerte, era Lemaute, entonces en realidad viene a excluir qué, o a incluir qué, Shelo Kedarka, cuando no está en pena, en peligro. Preguntará el Mará, Mitzvat, Dinim, Benenoach, Afkidu, Ifkud, ¿y acaso existe? ¿Sí? Dice, ¿y acaso existe un Bedín de los Benenoach? Es decir, se les ordenó que estableciesen tribunales también. ¿Acaso no fue enseñado? Asher mitzvot nistabu Israel. Bamará, es decir, aquellas mitzvot que le fueron añadidas a Israel en Mará. Para Sheba, Shekiblu Alehem, Benenoach. Las otras 7 que son aquellas cosas que tomaron sobre ellos los hijos de Noach. Veosifu Alehem, Dinim, de Shabbat, de Kibud Avaim. Y añadieron para ellos también Shabbat, el respeto de los perdón, el respeto de los padres. Dinim, ¿cómo sabemos que añadieron los dinim? Directiva está escrito, Sham Sam Lo Hokum Mishpat. Ahí les puso para ellos leyes y estatutos. Ahora, Shabbat, Vejibud Abaem. ¿Cuáles eran estas leyes? Shabbat y el honor a los padres. Directiva, como está escrito, Kasher Sibeja Hashem, lo queja, tal y como te ordenó Hashem tu Dios. ¿Se entiende? Que les ordenaron antes de matar a Torah, antes de la entrega de la Torah. Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua, Kasher Siba. Mará, entonces si es así tenemos un problema. La veraita que saca el dinim, los juicios, en Mesabat Benenoach, es decir, no puede ordenar a los hijos de Noach. Responde la Gemara y dice, Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Amar Rabá, que dijo Rabá, Barabúa. Dice, lo nisreja, esto es necesario solamente para qué caso. Ela la edad, sino que también para la edad, para la congregación. Dice, Edim y los dos testigos, Beatra y la advertencia, y Aji, Mai, si está haciendo, ¿para qué me sirve? Pero si fue Alejem Dinim, les está añadiendo más juicio. El Amarraba entonces dijo Raba, no ni Serja, esto fue necesario solamente para que Ela le tiene que Nasot para los juicios de multas. Dice Akati, puesto que Shebimherá, lo Sifu, Mitzvah, es decir, puesto que ellos en realidad no añadieron esta mitzvah además, sino que solamente eximieron de alajot, eximieron de algunas alajot a algunas personas. Pero ahí en la veraita nomás, no puede la veraita decir, o sifu lehem dinim, añadieron sobre ellos leyes. Pero sifu bedinim y bayele. Pero a fin de cuentas sí que dice el versículo, y añadieron en sus leyes. El amar Rabaja, dijo Rabaja, Bar Jacob, lo nisreja, esto fue necesario solamente para qué. El le tzavot de Israel,
Leoshiv Beddin Bejol Pelej, es decir, que haya un Beddin en cada ciudad y ciudad. U Pelej Bejol Ir Bair. Rechaza la Gemara y dice, ha, beha. Y entonces esto, Menú lo ifkud. Beatania, Keshem, Shenistabu, Israel, Leashiv, Bate Dinim, Bejol Pelej Bepelej, igual que, que los sabios, ¿sí? Ordenaron a Israel que establezca nuevamente todos los santuarios que había en cada lugar y lugar. Salvo, perdón, y en todo ir a Kodesh, en toda la ciudad. Mejor ir va a ir, y en cada ciudad y ciudad. Kagnistabu, de la misma manera, fueron ordenados Benenuach, los hijos de Noach. Leoshiv Bate Dinim, de, sí, de dejar a los tribunales, Bejol Pelej u Pelej, Bejol ir va a ir. Ahí donde se encuentra. Mira, más Rabba. ¿Qué dijo Rabba? Haitana, ese sabio de la Veraita. Tana de B. Menashehu de Pasik. Lo que está trayendo es del Tana de Rabbi y Menashe. Mosí, Beshiva Mitzvot de Nenoach. Que sale dentro de las 7 Mitzvot de Nenoach. Como dice. Dice Tana de B. Perdón, me saltó una línea. De Ayel, Samejet. De Tana de B. Menashe. Sheva Mitzvot Nistabu Menenoach. Abodat Zara. Begilui Arayot. Beshifhu Damim. Lo Gazel. Be'ever. Minahai, Seduce, Bekilaim. Es decir, trae la lista de todas aquellas misbot de Ben Noach. Bien, como dijimos, dijo, eh, enseñó Rabbi en el Beta Midrash de Menashe, hay 7 misbot que le fueron ordenados a los hijos de Noach: la idolatría, las relaciones incestuosas, el derramamiento de sangre, el robo, el tomar miembros de un animal que está todavía vivo, o castrar a un animal, o vestir kilaim. Rabbi Yehuda, Omer dice Rabbi Yehuda, Adam Arishon, el primer hombre, lo nistaba ela, a la Udazara, Bilbad, Shenemar, Vaitzab Hashem, es decir, el primer hombre, la única orden que recibió fue de no hacer idolatría, como dice el versículo. Ujú. Me he vuelto a perder. Muy bien. Arayot, Beshevihut Amim, es decir, los venenoa fueron ordenados, ¿sí? Sobre la idolatría, las relaciones incestuosas prohibidas, el derramamiento de sangre, el robo, y comer partes de un animal vivo, y castrar y vestir Kelaim. De viuda que dijo, Adam Arishon, el primer hombre, fue ordenado solamente de la prohibición de Abodaz Zara, como dice Baitzab, como ordenó Dios. Ordenó Hashem Elohim al hombre. Es decir, Siva et Elohut al Adam Shelo Yemirehu, es decir, que le mostró su divinidad a Adam Arishon para que no se eche para atrás. Oh, muy bien. Rabbi Yehuda ben Betera, ahora dice Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, si el primer hombre fue ordenado de este versículo, Af al Birkat Hashem, es decir, sobre maldecir a Dios, el autor, si va alab, de Hainu Shelol y Ekalelehu, es decir, también le ordenó ahí que no maldiga el nombre de Dios. Yesh, Omrim, y hay algunos que dicen, Af al Adinim, también sobre las leyes, los Mishpatim, que manasla, ha de amar Rab, Yehuda amar Rab, como quién va a esa opinión que trajo Rab Yehuda en nombre de Rab, dice Elohim, Ani, Lote Kaleluni, dice el versículo, yo soy Dios, no me maldigáis. Vejen, y de la misma manera, Elohim, Ani, yo soy Dios, lo temiruni, no me intercambiéis. Y de la misma manera, Elohim, Ani, yo soy Dios. Por lo tanto, Yehe mori alejem, que mi temor esté sobre vosotros.
que man, ¿como quién es esto? Que Yesh Omrim, es decir, con la opinión de Yesh Omrim dentro de la Mishnah. Muy bien. Taná de B. Menashe, así se enseñó en el Bet Midrash de Menashe. Y Darish, si no hubiésemos explicado el versículo Baitzab, que ordenó Dios, en Ken, si es así, Alab Lichlol Afilu Hanach, es decir, Dinim Uberajot Hashem Nami. También tienen que tener cuidado con eso. O lo Darish Baitzab, o a lo mejor no vamos a explicar la palabra Baitzab. Gen Hane, y así, de esta manera, con Mitzvot Bene Noach, todas las Mitzvot de Bene Noach. Benale, ¿de dónde las sacaría yo? Dice Leolam, en realidad, lo Darish no explicó la Torah el lenguaje de lo Darish. Hane, este lo Darish que no explicó la Torah, perdón. Mitzvah de Nenoach, es una mitzvah de Bene Noach. Koljada Bejada, de Apenafshe, Ketiva, es decir, que cada persona y persona, ¿sí? La iba escribiendo por su cuenta, el versículo, de manera separada. Que de Lehalán, como vamos a ver más adelante, Abodaz Zará, Gilui Arayot, que pasaba con la Abodaz Zará y con el Gilui Arayot. Dice, Dictive, está escrito sobre la transgresión de David de Doramabul, de la generación del diluvio. Patishajet Ares Lifnei Elohim. La tierra fue destruida delante de Dios. Betana de Rabbi Ishmael. Y así se enseñó en una veraita de Rabbi Ishmael. Ejol Makom, Asher Ashtaha, Ashhata, Enoela, Ledabar, Haraui, Baudato. Es decir, todos los lugares donde se prosterna la gente no es por su servicio, no es por servir a las estrellas. Dabar, Eroa, ahora sí. Bien. Dabar herba, Shenemar, pero si es algo que es una herba, ¿sí? Ahí, ¿cómo está escrito? Dice, Ashkit, Kol, Basar, Ederko. Es decir, corrompió todo hombre su camino sobre la tierra. Laudar Kohabim. Y la idolatría, que se llama hasta ahora, Dichtiv, Pen Tishtahavun, Lelohem, perdón. Pentishtahavun veasitem lahem. No os vais a prosternar ante ellos si no les hagáis ninguna imagen. Ahora dice, Veidach, pregunta entonces a la Gemara, según tú, Mishomer, aquel que dice, mi Vaitzav, que se aprende de la orden Vaitzav, Eno, Azara, Ela, Aharayut, Deka, Migale. No se llama que es responsabilidad, sino que es simplemente una Aharayut que se cumple por sí misma. Lomar, para decirte que mi Shelo. ¿Eh? Dice mi Shelom de Shefihut. Mi Shelom de Shefihut Amim. Estaba pegada toda la palabra. Aquella persona que estudia de Shefihut Amim, de derramar la sangre. Ujú. A ver otra vez. Y que aprende esto de Mevaitzav y le ordenó. Sober, él opina. Shefihut Amim, que el derramamiento de sangre. Eno Azara no es una advertencia. Ela que talaihu hu perdón, de Kamgale. Es decir, ¿qué me está diciendo? ¿Que es suficiente? Sí, creo que saltó una parte. Otra vez. Estamos aquí. Luego de coge bien, describe está escrito, Pentish Tahabu, Vasitem Lahem. No os prosternéis y le rezaréis a ellos. Muy bien. Ahora que van, puesto, Shenenshu al Ashhatat, Sheze Abudazara, es decir, si nos ordenaron o si fuimos castigados porque no hemos destruido algo que es Abudazara, Begilui Arayot, o que es hacer relaciones incestuosas, al coger necesariamente, Shemus Alimanen, que estamos advertidos sobre ello. Se debe advertir contra el Mara Veida. Ahora, al revés, el que aprende de Baitzav
¿Por qué no decimos Madua lo med midrabul? ¿Por qué no estudia de la generación del desierto? Responde la Gemara y dice, Sober, él opina, Shapasuk, Vatishtachabe, Vatishajet, Ena Azara, Ela, Orhayut, Shefihut Damim. Es decir, cuando dice, habla el versículo, dice, Vatishajet Ares, se corrompió la tierra delante de Dios. Dice, no lo leas así. Lee lo que acabamos de decir que es la mesa, ¿sí? Y entonces dice, Vatishajet, eh, se me ha vuelto ahí. Orhayut. Es la costumbre de Kam Megale. Muy bien. Ahora, Shefehut Damim dijimos, Yechtiv Shefoch Dam Adam, el que vierte la sangre del hombre, ¿sí? Adam Damo Yishafech. Por el hombre su sangre será vertida. Vida. Para aquella persona, Mishelomed, el que aprende, Shefehut Damim, el derramamiento de sangre de la expresión Baitzab, le ordenó. Sober, ¿qué va a opinar? Sheshofech Adam, que el que vierte la sangre, Eno Azaraela, Katalaihu, Hu de Mekatel, de Kamgale, sino que es directamente la orden de matar. Pero lo otro es la advertencia. Aquí es el robo que dice la Torá, y está escrito, Kor Remes Asher Hu Hai Lahem y Elohla. Todo reptil que esté vivo para vosotros será para comer. Que Yerek Esev Natati Lahem et Kol de Amar Rabbi Levi dice que Yerek Asa. Es decir, dice, está escrito que todo ser que repte en la tierra es para vosotros para comer. Dice, como una verdura, os los he dado a vosotros. Y dice además Rabbi Levi, dice, como una verdura de pasto, que es más grande por sí solo. Velo que hiere guina, y no como una verdura que está plantada en un jardín. Veida. Y entonces vosotros, dice, ¿qué opina? O Sober, Shehutar le Adam le Arishon, que fue permitido para el primer hombre. Au de Ata. Es decir, Velo Dorshim, y no se explica el versículo como la hierba del campo, ¿sí? Velo que hiere guina, y no como la hierba del jardín. Eber Minahai, de donde sabemos que tiene prohibido comer Eber Minahai, la parte de un animal que aún está vivo. Y está escrito, Ach besar benafsho damo lotogelu. Pero, dice el versículo, la carne con su alma, que es su sangre, no comeréis. Veidach, y está escrito en otro lugar, perdón, Veidach, y opina, Besober Shapasuk, opina que el versículo, le mishre, se refiere al Eber Minahai, al comer parte de un animal vivo. Sheratzim hu de ata. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos Sheratzim, tenemos reptiles. Pues lo que aprendimos, que de Baitzab, etcétera, que Isur Eber Minahai está prohibido comer parte de un animal vivo. Redondim me y aprendemos de dónde. Y ahí todo se lee toda la historia de Ranana. Me basar שרצים מותר לבן נוח Eber Minahar. Ahora, dice, Seusé, los que fueron castrados, ¿qué nos viene a decir? Lomar, Tana de Menashe, aquello que enseñaron una veraita Menashe. Y escribe, está escrito, Gatem Perú Urbu, vosotros crecéis multiplicados. Sherazón, Sherazú, Baares, que quisieron en la tierra. Verabú va y se multiplicaron en ella. Veídas, y por otro lado, viene el lenguaje que dice libraja de alma, es decir, como una verajá por sí sola, gratuita. Por último dice Kilaim, ahora que dijimos también que se le permitía vestirse con Kilaim, mezcla de tejidos. Bien, dice Kilaim, dictivo, acaso no está escrito. Mehaof lemineu, cada pájaro por su propia generación. Veídas, y entonces así.
סובר שהציווי הוא לשם שני האומות מין, אנחנו משום איסור הרבעה, ¿sí? Es decir, que si lo hacemos así, él qué va a pensar, que todo es por causa de esta orden de ayunar. Entonces, el tzavta de alma, es decir, lo enseña para el limud en sí mismo, para cada uno de nosotros es preferible liyot antes que estar junto con otros compañeros. ¿Por qué? Porque no te vas a concentrar. Bien. Entonces, como decía, entonces terminaba diciendo, otra vez, perdón, Kilaim, ¿qué dijimos de Kilaim? Dice, Dichtiv está escrito, Me'ov lemineu, Beidach, y aquí, ¿qué opinamos? Roberse al Sibuy, esta orden, ¿sí? Le tzavta be'alma, es decir, que cada uno de los hijos de Noach, Shekol Echad Noach, lo liyot behebra, ben minu, measher min ajer. Es decir, que no puede estar en la comunidad, ya que sea un tipo de herejía u otro tipo de herejía. Hasta aquí llega la página 56. Que tengamos un excelente día, Hiskubim.